Tenemos hoy delante de nosotros la necesidad de que cada uno podamos estar en todos y cada uno de los días de oración. Les invito para que lo hagan. Vamos a ir entonces a ver desde el punto de vista de las puertas restauradas de Jerusalén, que el alma es el asiento de nuestras emociones. Lo que somos, lo que tenemos, lo que sentimos, parte de nuestra personalidad. Fuimos enseñados por maestros, aunque no tuvieran la función, título o profesión, pero alguien nos enseñó y quedó como un tutor, alguien que nos haya adiestrado, de quien aprendimos algo. Entonces el alma sufrió una caída, porque recibimos la herencia de nuestro padre Adán. Y no tenemos tampoco que retirarnos de la herencia de parte de nuestra madre Eva. Ahí en la palabra del Señor vemos nosotros complicaciones de cómo se encontraban en este instante los muros de Jerusalén. Dice la palabra que los muros estaban derribados, las puertas quemadas y las ovejas dispersadas. Era una situación muy complicada en Israel. Estamos viendo Nehemías cómo recibe una delegación de parte de Dios, no solamente para pedir un reporte. Cuéntame, ¿qué es del remanente? Y le dijeron, el remanente de judíos en Jerusalén. Acuérdese usted que Israel en sus 12 tribus recibió la herencia que fue prometida, una tierra a Abraham. Y esa tierra que fluía leche y miel la conquistó Josué. Moisés los llevó camino del desierto y atravesaron el mar y atravesaron el río Jordán y llegaron a la tierra prometida. Ahora era necesario conquistarla. Pasó la etapa de los jueces, de los reyes, llega ahora la apostasía y el pueblo se rebela en contra de Dios y sus autoridades también provocan al Señor y ahí se sufre una diáspora. El pueblo judío fue sacado de su territorio y sometido a la esclavitud en Babilonia. Estando allá Nehemías, pide el reporte y le dicen, la situación es dura. Los muros de Jerusalén son derribados. Las puertas las hallamos quemadas y las ovejas dispersadas. Ahora, en Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9, verso número 36. Aparece Jesús. Y Él es el mediador de un nuevo pacto. Ya el tiempo de Nehemías, que corresponde al antiguo pacto, es una figura para nosotros de los restauradores. Jerusalén viene a ser para nosotros el alma. Y el alma necesita ser restaurada. Y lo más importante, los cimientos y los muros. Pero ahora viene el control territorial y el dominio de el cristiano sobre todas las áreas. Dios nos ha dado autoridad y esa autoridad la podemos ejercer cuando entramos en la restauración. Pero mire usted conmigo, por favor, la condición que se encontraban las ovejas de Israel. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Verso 36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas,
¿Cómo se encontraban? Angustiadas y abatidas. Otra versión dice, estaban cansadas y abatidas. Otra versión que encontré decía, angustiadas e indefensas. Y una más decía, estaban acosadas y desamparadas. La primera puerta que se restaura es la puerta de las ovejas. Es muy importante reconocer que el recorrido, según las manecillas del reloj, era no a la derecha, sino que era a la izquierda. Diga conmigo, por favor, regresaba el tiempo. Si es hacia adelante, quiere decir que se va avanzando. Pero si retrocedemos, quiere decir que tenemos que ser restaurados. La puerta original era la puerta de las ovejas. Y dice que el Señor Jesucristo tuvo compasión de las multitudes porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas. ¿Cómo continúa leyendo? Que no tienen pastor. Versión de la traducción del lenguaje actual. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Cuando un niño en este mundo no tiene la ayuda del papá ni de la mamá, ¿cómo se conoce? Como huérfano. Y vivir en este mundo como un huérfano es aguantar toda clase de atropellos, es aguantar toda clase de burlas, es pasar necesidades, es sufrir menosprecio. Pero Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Dejaré al Espíritu Santo. El Espíritu que el Señor daría es la promesa del Padre, que el Espíritu Santo estaría en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Puede declararlo en mí, conmigo y sobre mí. Una vez más, en mí, conmigo y sobre mí, el Espíritu del Señor. Y ahí donde está el Espíritu del Señor hay, una vez más, ¿qué es lo que hay? Libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces las ovejas angustiadas, indefensas, cansadas, abatidas, acosadas, desamparadas, estábamos en el mundo. Sin paz, sin Dios, sin esperanza, sin promesa, sin protección, sin auxilio, desconociendo nuestra identidad espiritual, teniendo un Padre de las luces, nosotros decidimos por voluntad propia ser obedientes a la voz del mundo. No solamente la voz del mundo que hace eco en nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino que también de Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el padre de mentira. En el mundo se aprendió a mentir. ¿Qué otra cosa se aprendió? A robar. ¿Qué otra cosa se aprendió? A destruir, matar. Todos los pecados que nosotros podamos enumerar fue en el mundo que los aprendimos. Y hay una cierta inocencia que se puede caracterizar en los niños, pero ahí también el enemigo empieza a minar la mente y el corazón de los niños para arrebatarles esa inocencia y dejarles la conciencia abierta, viva. Una conciencia que ellos empiezan a tomar lugar el enemigo para engañar, para mentirle a sus padres, para falsificar las firmas en las cartas que tienen que entregar a los maestros. Todo eso es el reinado de la mentira y el padre de mentira es Satanás.
Por medio de él, entonces, las ovejas, estuvimos nosotros acosadas, desamparadas. Pero otra condición que también nos hace ver la palabra del Señor es que estábamos nosotros como ovejas que no tenían pastor. Vamos conmigo a Jeremías, por favor, Jeremías 34, y a ver las diferentes clases de pastores, porque es una palabra profética que el Señor trae en la palabra del Señor. Y si me ayuda, por favor, a coordinar este pensamiento con la palabra. Después de Jeremías, por favor, va a encontrar usted Lamentaciones, ¿verdad? Y vamos a Ezequiel, capítulo 34. El capítulo sí es 34 y el libro es de Ezequiel. Ezequiel 34. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Pregunta. Comen la grosura, se han vestido con la lana, degollan la oveja engordada, pero no apacentan el rebaño. ¿Cómo les llama el Señor Jesucristo? Asalariados. Y a los que roban le llama ladrones. El ladrón y el asalariado, el salteador, no tiene lugar en el redil de las ovejas del Señor. Dice el verso 4: las débiles no han fortalecido, la enferma no han curado, la perniquebrada no la han vendado, la descarriada no la han hecho volver, la perdida no la han buscado, sino que han dominado con dureza y con severidad. Causa del por qué el pueblo de Israel estaba con los muros derribados, las puertas quemadas y las ovejas dispersas, porque no tenían pastor y los pastores pocos que habían eran malos. Verso 5. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo y se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado. Mis ovejas han sido dispersadas por la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Un cuadro lleno de descuido. Una apatía total de cuidar por esas ovejas que el Señor le llama Israel, que bien puede ser también la iglesia de Cristo si nosotros no obedecemos el llamamiento y si no rechazamos la visión celestial. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor, verso 8. Vivo yo, declara el Señor Dios, que ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastores, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a ellos mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, así dice la palabra del Señor, oíd. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Advertencia. Mateo 24 nos habla de la falsedad de los ministerios
Y nos habla del engaño. El engaño entre hermanos. Y también nos habla de las hambres. Esa hambruna que viene, esa sed que viene, no solamente en lo físico, pero hay lugares que escasea el alimento. Hay ovejas que están pereciendo por falta de verdes pastos. No hay agua, escasea la palabra, pero Dios nos ha dado un recurso y ese recurso se llama Espíritu Santo. ¿Cómo se llama ese recurso? Espíritu Santo. No solamente dones y frutos, pero también su palabra. Diga conmigo, palabra viva. Donde tú abras las escrituras, ahí Dios te habla. No tiene necesidad de interpretación. Es el Espíritu Santo el que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Ahora en el verso 11. Porque así dice el Señor Dios: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersados un día nublado y sombrío. Levante sus dos manos y diga: el Señor es mi pastor. Él mismo vino a buscarnos y nos encontró en la peor de las condiciones, perdidos, errantes, sin rumbo, sin dirección. ¿Qué hizo el pastor? Dejó a las 99 y nos fue a buscar a nosotros. No parece lógico que dejemos los más por lo menos, pero no es la lógica de Dios. A Él no le interesó los números, a Él le interesa las personas. Quizás yo soy el número 100, quizás usted. Dejó 99, levante su dedo índice y diga: y me vino a buscar. ¿A qué vino a buscar? A salvar lo que se había perdido entre los montes, entre los valles de densa oscuridad. Dice la palabra que llegó el buen pastor a donde estaban dispersas sus ovejas un día nublado y sombrío. Una noche no de sueño, sino de pesadilla. Una noche no de satisfacción, sino que una noche de frustración. Cansados. La palabra dice: cansados y abatidos, angustiados e indefensos, acusados y desamparados. Ahora dice también: los sacaré, el verso 13. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré, como que si era hebreo, ¿verdad? Las apacentaré, diga conmigo, en buenos pastos. Es que a veces me adelanto en la lectura y se me traba la lengua. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno, otra vez el hebreo, apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. En verdes pastos el Señor nos apacienta, junto a aguas de reposo. Es ahí donde el Salmo 23 cobró vida para nosotros. Y es aquí la palabra como una promesa para Israel y para la iglesia también. El verso 16: buscaré la perdida. Estas son las clases de ovejas que hay. La perdida. ¿Qué otra hay? La descarriada. ¿Qué otra? Perniquebrada. ¿Qué otra aparece? La enferma. ¿Y qué otra aparece?
La engordada, la fuerte. Mire, aquí aparecen varias clases. Las adelantadas, las retrasadas, las rebeldes, las contenciosas, las inconstantes, las enfermas, las engordadas. Todas esas ovejas entran en un listado. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, dice el Señor, verso 17. He aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos, para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos, o que bebáis de las aguas claras, para que enturbéis el resto con vuestros pies? Miren la situación aquí. Las ovejas comían, diga conmigo, bandidas. ¿Quiénes eran esas ovejas? Las bandidas, ¿verdad? Ellas comían, y ya después de comer empezaron a pararse sobre la grama, el césped, sobre la hierba, para quitarle su verdor. Después iban y tomaban agua, y después de que el agua había quedado bien clara, ellas tomaban. Y después de tomar agua, la pisoteaban. ¿Y cómo quedaba? Agua sucia, revuelta. Con todo lo que tenía el fondo salía a la superficie. Hojas muertas, polvo, piedritas pequeñas. Y entonces ellas, ya felices y contentas de haber comido y bebido, se iban. Y el Señor las mira y dice: ¿les parece poco lo que están haciendo? En cuanto a mis ovejas, tienen que comer. Lo que queda es lo que ha hollado vuestros pies. Y cuando tienen sed y tienen que beber, van a tomar agua de lo que vuestros pies ha enturbiado. No puede ser así, ovejas. Por tanto, así dice el Señor Dios, verso 20. He aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja, ¿cómo le llama aquí? Flaca. Por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco, es esta parte de aquí como shoulder, ¿verdad? Entonces miraba una ovejita y rápido le metía. Otra aquí. Ha notado esa gente que lo ve y dice: ¡ay, viene! ¿Verdad? Nosotros los hombres no tenemos cortina, pero las damas tienen una cortina que se llama ¿cómo? Cabello. Ustedes es fácil la mirada, ¿verdad? Porque vuelan el cabello y dicen: no, es que había aire. Y disimulan una mirada, evitan una plática, un saludo, lo que sea. Ese es usar el flanco. Habéis usado el flanco y con él también el lomo, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Libraré pues entonces mis ovejas, y ya no serán presa, y juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él apacentará y será un pastor. Ahora note, ¿qué es lo que la iglesia necesita? A Jesucristo. Diga conmigo, por favor: Él es el buen pastor. Libro de los Salmos, Salmo 78, por favor. Salmo 78, y vamos a ir al verso 70. 78 y verso 70. Y dice: escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos. Cuando nosotros como ovejas nos alegramos de la prosperidad de otra oveja, es el tiempo de la promoción que Dios nos da. Si cuando lo que logra una oveja a mí me causa problema,
entonces quiere decir que mi corazón no está cerca. No está cerca de recibir la promoción. Dice la palabra de Dios, alegraos ¿con quién? Con los que se alegran. Gócense con el que está gozoso, pero también hay que llorar ¿con quiénes? Con los que lloran. Sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, significa que su corazón ha sido ministrado, que su alma ya no tiene envidia, no tiene rivalidad, no tiene egoísmo. Que Dios ha sanado esas áreas de su alma. Que usted dice, Señor, gracias por lo que has hecho. Has dado lo mejor a Cristo, mi Señor. Él dijo claramente, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que entonces la puerta de las ovejas era una puerta excepcional porque era el acceso para las ovejas que habían sido seleccionadas y escogidas en el sacrificio a Dios. No era una puerta cualquiera, era una puerta donde entraban, diga conmigo, solo ovejas. El cabrito a la izquierda y las ovejas a la derecha. La palabra nos habla claramente, por favor, en Éxodo capítulo 20. Note cómo la palabra del Señor se relaciona en tiempo y espacio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios le habla a través de los 10 mandamientos a Israel. Y le dice, honra a tu padre y a tu madre. Para nosotros aparece también en Gálatas diciéndonos que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice que el segundo mandamiento es igual que el primero. Y el primer mandamiento para nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es el segundo mandamiento para Israel? No matarás. Quiere decir que si yo siento cierta enemistad sobre una persona, lo que quisiera que esa persona desapareciera. Eso es matar. Si hay enemistad en el corazón, no se engañen, dijo Santiago. Porque ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos? Del alma no ministrada. El alma no ministrada es capaz de hacer cualquier cosa en contra del prójimo. Por lo tal la ley le dice, no matarás. Y luego dice, no cometerás adulterio. Porque qué bendición la luna de miel. El casarse muchas veces, como la gente dice, a primera vista. El amor a primera vista. En la luna de miel muchas veces se acaba. 3 años, dijo el psicólogo. 3 años, dijo el consejero matrimonial. Que ahí se acaba el amor, ahí se acaba cualquier otra cosa si ese amor no está fundamentado en Cristo. Nosotros los matrimonios levantamos nuestras manos y decimos fundamentado en Cristo. Él es el amor. El amor no le hace mal a nadie. Y la palabra dice, no cometerás adulterio. Ambos. Luego nos habla del prójimo, no matarlo, no quitarle a la esposa o no quitarle el marido. Eso es el adulterio. No hurtarás, no quitarle lo que le pertenece a él. No hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Chisme. Hablar en contra de otra persona que no está presente. Difamar a una persona. No codiciarás a la casa de tu prójimo, en el verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Levante su mano, varón, y diga, lo que Dios me ha dado, con eso es suficiente. Amén. Entonces, viene la palabra y nos dice que hay mandamientos
y también que hay un temor reverente para no faltarle. Para el pueblo de Israel 10, levante sus dos dedos y diga, y para nosotros 2, amar a Dios y amar al prójimo, nada más. Ahora, en el verso 18 al 21, dice que el pueblo percibía truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte humeaba, el pueblo tembló y se mantuvo a la distancia. Y le dice a Moisés, mejor háblanos a nosotros y escucharemos, pero que Dios no nos hable porque su palabra es fuerte. Verso 22. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ¿no habéis visto que os he hablado desde el cielo? Vosotros habéis visto. No haréis pues junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os haréis. Por favor diga, no a la idolatría. Verso 24. Harás un altar de piedra, harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Por la vestidura que usaban ellos. No gradas, eran rampas. Entonces la puerta de las ovejas es como la puerta del alma, donde lo que el Señor nos dice no es por obras, sino que es la obediencia la que quiero, una obediencia absoluta. Y note que en esa puerta se dirigía hacia Betlehem, la casa del pan. Ahí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién fue nuestro Señor Jesucristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ahí tenían que venir todas las que eran escogidas, seleccionadas como ovejas para el sacrificio que Dios les había pedido al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Por favor, vaya al Nuevo Testamento en Romanos capítulo 12 y verso número 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, ya no un sacrificio en el cual la víctima perdía la vida. Aquí era un sacrificio vivo. ¿Y qué más dice? Santo, agradable. Otra versión dice aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo único que el Señor nos pide de sacrificar es, diga conmigo hermana, por favor, todas las hermanas, diga al hombre viejo. Ahora los varones digan, por favor, hermanos, digan todos, a la vieja naturaleza. Aleluya. Morir al yo, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Ceder. Cuando vienen de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes religiones y se unen en matrimonio, es un poquito complicado. Conocer el idioma de la otra persona, conocer la cultura de la otra persona, la religión de la otra persona. Pero nosotros somos del mismo pueblo y de la misma origen. Nosotros venimos de la casa del Padre. Como espíritus estuvimos allá, pero perdimos nosotros ese espíritu en sentido de vida y llegó la muerte. Y por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y el alma que pecare, esa morirá. Nosotros estábamos muertos. Ahora
que estamos vivos en Cristo, tenemos que morir, diga conmigo, muerte al yo. Porque nosotros, yo primero, yo segundo, yo tercero. Ese es el mundo. Esa fue la lección que aprendimos afuera. Pero ahora el Señor dice que mi cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo y santo, agradable o aceptable a Dios. Verso 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo aceptable y lo perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, ¿qué es lo que le pide? Que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Tenemos que considerarnos al mutuo afecto, al amor entrañable. La misericordia tiene que salir de lo profundo de nuestro ser, con compasión, como hijos del Dios que perdonó todo, nosotros perdonar y amarnos como la palabra de Dios nos dice. Ahora, la puerta de las ovejas corresponde, por supuesto, a un cuerpo que se le conoce como el ser fisiológico. Por favor, dése su miradita y diga: este año tiene que cambiar. Amén. Tiene que cambiar para mejorar. Tenemos que mejorar también lo físico. Vaya conmigo, por favor, ahí a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses. Yo sé que se le va a hacer más fácil a medida que usted vaya leyendo más las Escrituras y que juntos podamos encontrar Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Entonces, dice la palabra: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, este es el ser integral, ¿cómo empieza? Espíritu, alma y cuerpo, sea preservado. ¿De qué manera? Irreprensible para la venida del Señor, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Entonces ahí tenemos ese círculo. Cuerpo, ser fisiológico, lo tenemos en la parte de abajo. Con este nosotros nos relacionamos con el medio ambiente. Nuestros 5 sentidos visualizan lo que está en el exterior. Nuestros miembros físicos son solamente el medio por el cual nuestra alma se moviliza. Ahora, el alma es el ser psicológico. No le tenga miedo a esa palabra. Psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, que es el alma. Así pues, entonces, el alma se relaciona con otros. Mire a la persona que tiene a la par. Yo no sé si le cae bien o le cae mal. Puede usted conocer a una persona que sin haberla visto, de repente le cae mal. Bueno, humanamente, ya como cristiano no, ¿verdad? Pero humanamente. No sé, pero es que me cae gordo, dice. Y aunque el otro sea delgado. ¿Qué es lo que está funcionando ahí? El alma. Si el cuerpo se relaciona con nuestro medio ambiente, ¡ay, qué frío! Solo de ver las montañas llenas de nieve, ya me dio frío. Medio ambiente, ¡qué calor! Pero la relación psicológica, el alma, es con las demás personas. Y cuando entramos a una relación con otras personas, hay un fruto del espíritu que se debe desarrollar, y esa se llama
Nos falta mucho. ¿Cómo se llama ese fruto? Y después del amor, ¿qué manda? Gozo. Usted me va a decir todos los, ¿verdad? Usted me va a decir los 9 y alguno de ellos pega. Se llama paciencia. El fruto del amor paciente, acuérdese que dice el fruto, no dice los frutos, sino que dice el fruto. Entonces el fruto del Espíritu es el amor. Y dentro de los frutos del amor está el gozo, que es el amor que se alegra. Está la paz, que es la tranquilidad del amor, pero está la paciencia, que es el amor que todo lo sufre, todo lo puede y todo lo cree. Si usted dice que es así, así es. ¿Por qué lo voy a juzgar yo? Una persona dije, aquí está el Señor, vive Dios, que le estoy diciendo la verdad. No exagere. Pinocho, cada vez que decía la verdad, hasta rama le salió al pobre, hojas. Solamente la integridad de tu corazón, la honestidad con que hacemos las cosas, es en realidad el alma, el asiento de todas nuestras emociones. Y nuestro espíritu ahora es el ser espiritual, es el que se relaciona con Dios, porque Dios es espíritu. Y al ser nosotros resucitados en Cristo, nuestro espíritu está vivo. Entonces tenemos conciencia de un mundo espiritual y podemos ver demonios, ángeles caídos, y podemos ver también espíritus inmundos. ¿Qué se puede mover detrás de la acción de una persona? Algo que está ahí en su alma. Es el espíritu el que nos advierte a nosotros: cuidado, presta atención. No oigas cualquier espíritu, no oigas cualquier palabra, porque saldrán muchos engañadores. Falsedad. Entre lo verdadero tiene que haber algo falso para que uno tenga ejercitado su sentido, el discernimiento de espíritu. Esta época es una época en que nosotros podamos mantenernos irreprensibles en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 3. Este es un pasaje clásico, pero yo quiero entregarle aquí, en el verso número 1, quién fue el que inició esta obra. Entonces el sumo sacerdote, ¿ya lo tiene? Entonces el sumo sacerdote Eliasib, creo que aquí me dio otra versión, Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron, ¿qué cosa? La puerta de las ovejas. Ahora, ahí pasó el sumo sacerdote. Mire qué significa el nombre. Dios restaura, el Señor restituye o el Señor restablece. Él llegó con sus hermanos y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100. Quiere decir que ya las 100 estaban. Cristo vino a buscar la perdida. 100 en el rebaño, se perdió una. Ahora están las 100. Y estando las 100 ahora, llama a esa torre la torre de las 100. Y luego viene y se restaura la muralla hasta la torre de Hananeel. Y junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. Eso nos habla a nosotros que el sacerdocio fue hecho para que podamos nosotros ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Un sacrificio espiritual a Dios, la alabanza. Un sacrificio espiritual a Dios, la adoración. Otro sacrificio espiritual, la oración, la intercesión,
el ayuno, las vigilias, la lectura de la palabra, el poner por obra la palabra, ayudar a los necesitados, evangelizar, testificar. Hay tantos sacrificios que están esperándonos para que nosotros los ejecutemos. Ahora, si Eliab, este sumo sacerdote, es figura de Cristo, dice la palabra en Hebreos que tenemos un apóstol y un sumo sacerdote que se elevó hasta los cielos. Por eso cuando vimos la ascensión de Cristo, previamente dice que las mujeres trataron de tocarlo, y dijo, todavía no. ¿Por qué? Porque no me he exaltado. Iré. Se tenía que presentar delante del Padre como el sacrificio que traía redención por nuestros pecados. Si no hubiera sido por la sangre de Cristo, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero Él atravesó los cielos y llegó a la diestra del Padre, y ahí como el único cordero que estaba sin mancha y sin arruga, se presenta delante de Él en favor de nosotros. ¿Qué mejor sacrificio? David dijo, si tú pidieras un sacrificio, yo lo daría. Pero el sacrificio que Dios busca es el corazón contrito y humillado. A ese tú no despreciarás, oh Dios. No podemos justificarnos. ¿Qué decía el fariseo? Ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, guardo el sábado y no soy como este pecador. Y el otro, después de oír esa gran oración, y dijo, yo, miserable de mí. Dice que no podía ni siquiera levantar su rostro al cielo. Y decía, Señor, ten compasión de mí. ¿A quién de los dos escuchó? Pregunta el Señor. Aquel hombre que estaba humillado. Porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Hay mucha gente que ha sufrido la humillación. Espérese, tranquilo, calmado. Es el proceso. ¿Se sufre? Sí, todos hemos pasado ese proceso de sufrimiento. Ese proceso que nadie quiere. Pero ahí el Señor nos va formando. Ahí Dios nos está no solamente acalcinando, sino que está moldeando y está haciendo la obra que Él empezó en nosotros. La perfeccionará. Dios no nos va a dejar como estamos. Porque si estamos empezando a la inversa de las manecillas del reloj, quiere decir que la primera era la más importante. Y dice, yo soy la puerta. Vamos por favor a Mateo capítulo 7 para terminar. Mateo capítulo 7. Acompáñeme ahí. Y el Señor dice, entrad, 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. ¿Cuántas personas entran? Muchos. Muchos son los que entran por ella. Su destino es la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí muestra otra analogía y nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir buenos frutos. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sin embargo, el Señor vio la higuera y no encontró fruto. Y le suplicó el hombre y le dijo, no la cortes, dale un año. Y si en ese año no ves crecimiento, córtala. ¿Por qué?
porque por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. En aquel tiempo es el momento de quitar la máscara, es de reconocer que estos solamente estaban disfrazados. Terminemos. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas, trasladador de un mensaje. Alguien dijo, es mejor ser eco de la verdad que portavoz de la mentira. Estamos hablando las palabras de Cristo. De Cristo. Si hay una paja en el ojo de tu hermano, quítate primero la viga, y después con más facilidad y con más honestidad podrás quitar, porque de la misma manera en que mides, se te será medido. Mandamiento del Espíritu a la iglesia, que seamos hallados irreprensibles. Nada que ver en ningún negocio chueco. Nada que ver en cuanto a lo que dependa de nosotros en algo que haga estorbar el camino a las ovejas para que puedan entrar. Y tú, como Eliab, puedes entrar y restaurar esa puerta. Inclina tu rostro mientras ministramos al Señor con nuestro corazón. Cuando veía este pasaje, llenaba de gozo mi corazón, en que siendo nosotros ovejas rebeldes, ovejas inquietas, el Señor nos trajo a su redil, nos enseñó la sujeción. Cuando estamos sujetos, Dios se encarga de promovernos al siguiente nivel. Cuando Dios exalta, es porque se ha pasado la prueba. Y esa prueba no es difícil de pasarla. Se llama la prueba de la obediencia. Y la palabra del Señor claramente dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y consideren el resultado de su conducta y vayan e imiten su fe. Muchos guías me llevaron hacia la palabra de Dios. Muchos guías me ayudaron a poner a Cristo como fundamento. Algunos en su conducta dieron que desear, pero no soy yo el que voy a juzgar. Pero sí voy a ver el resultado de su conducta y de esa manera imitar su fe. Ahora me corresponde, como ministro, bendecirle a usted y hacerle conciencia de cómo conducirse honradamente en todo. Y de esa manera
exhortar en el Espíritu a que cuando ese día llegue, día glorioso de nuestro encuentro con el Señor, seamos hallados irreprensibles. La palabra nos dice, hermanos, les rogamos que reconozcan a los que trabajan diligentemente entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Que tengan en alta estima con amor por causa de su trabajo y vivan en paz los unos con los otros. Os exhortamos, hermanos, para que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes unos con otros. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, antes bien examinadlo todo con cuidado, retened lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Padre, te damos gracias por tu pueblo que ha venido hoy, Señor, reconociendo la necesidad de ponerse a cuentas contigo. Te pedimos, Padre, que operes en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.